días, bienvenidos a su programa Caminando por Fe por Radio Paz 810 AM. Como en todos los programas, hoy nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa. Reverendo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, dándole gracias a Dios por un domingo más que nos ha regalado. Así que esperamos que el tema le guste y viviéndonos cada día esta vivencia de este programa que ya está llegando a tantas personas que lo sigan disfrutando como disfrutamos nosotros. Y el reverendo diácono José Jaramillo Caso. Me acojo a Manuel las palabras y añado que de la misma manera que nosotros queremos llevarle este tema, nosotros nos alimentamos porque al prepararlo pues crecemos, y que el crecimiento a la fe y al amor de Dios es continuo, es diario, que siempre nosotros vamos a tener ese sentido. Y este domingo es un domingo alegre, de amor y de paz. Que Dios me los bendiga desde antes. El tema que vamos a estar trabajando durante este programa es: ¿crees en Dios, pero le crees a Dios? Hay una gran diferencia entre creer en Dios o creer que Dios existe y creerle a Dios, o sea, creer en sus promesas. Dice San Juan Pablo II lo siguiente, dice que la fe y la razón son como las dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a él, para que, conociéndolo, amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Existen unos elementos de trascendencia humana, especialmente de la vida cristiana, que en ocasiones no nos permite caminar seguros y tranquilos. En ocasiones esto se da porque ya ni sencillamente dudamos, tenemos una duda constantemente de si esto es lo que Dios quiere o no quiere, o nos hacemos la gran pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y entonces, por eso es que es tan distinto, o hay una dicotomía entre lo que es creer en Dios y creerle a Dios. Dice Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68, nos dice: Simón Pedro le respondió al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Eso es correcto lo que tú dices, Héctor. Hay dos formas de creer. Creer que Cristo existe, que Él es verdadero y es real. Necesariamente hay que nacer de nuevo o ser regenerado, para reconocer que Cristo es real. Podemos ver que tanto en Mateo 8:29 como en Hechos 11:15 dice: hasta los demonios saben que Jesús existe, creen que Él es el Hijo de Dios. Por eso es importante que el Nuevo Testamento usa una palabra griega traducida en, por una razón. Creer en Cristo, creerle a Él, es recibirlo, es estar unido a Él. Por eso Juan 1:12 nos dice: recibieron los que creen en su nombre, le dio potestad para ser hijos de Dios. O sea que de modo que creer en implica más que un conocimiento mental o un reconocimiento. Implica el hecho que lo recibimos espiritualmente. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una tarta de manzana. Tuve una tarta de manzana, sabes que hay que hacerla de harina, que esa bien sabrosa cuando termina de ser horneada. Pero no es hasta que tú la pruebas, que tú puedes ver objetivamente que es otra manera. Porque la manera, al momento de tú probarla, va a reaccionar diferente. Y así es cuando nosotros creemos en Cristo, que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Por ejemplo, otro ejemplo, una piscina. Tú puedes ver una piscina preciosa y te va por todo el borde, ves que agua preciosa, pero no hasta que te sumerges en esa agua
que tú dices, wow, qué diferencia. Ahora sí creo en que la piscina exista. Ahora pues sí puedo disfrutarla y así es como nosotros disfrutamos del Señor. Cuando nos sumergimos en Él, cuando creemos que eres real, que está con nosotros y nosotros estamos con Él. Mientras Manolo está platicando y explicando, está mi mente inmediatamente corriendo de que realmente Dios nos dice a nosotros que nos hace a semejanza. Al hombre lo hace a semejanza de Dios. ¿Y qué es la semejanza? Tal vez vamos a pensar que como seres humanos pensamos en nuestra inteligencia, en nuestro deseo de analizar todas aquellas cosas. Pero ¿de dónde viene ese sentido o ese don o ese regalo que nos hace, que nosotros sentimos y que vemos, que nosotros podemos analizar? ¿Cómo lo hacemos? Que Dios nos da a nosotros la libertad y para qué, para interrogarnos, pero muchas veces no hacemos la pregunta correctamente, porque nosotros qué experiencia tenemos durante todo el momento de nuestra vida cuando vamos caminando por las calles y vemos los árboles y los animales, las aves que están volando de palo en palo y se van alimentando. Realmente ellos no hicieron un análisis de cómo van a hacer las cosas. No lo hacen. Y a nosotros nos han dado a nosotros, al ser humano, pues, el poder nosotros pensar cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Pero ¿qué pasa? Durante el tiempo en que vivimos, nosotros nos hemos separado. Nos sentimos nosotros capacitados o potentes para no recibir ayuda de ningún lado, sino que yo tengo autoridad para hacer mis cosas y hacerlo yo. Y ahí entonces empieza la separación mía con mi Dios. Cuando yo veo las estrellas, veo el sol, veo la luna, y yo como maestro de ciencia tenía que explicar cómo se desarrollaba el universo. Y fíjate, si nos ponemos a ver toda la teoría de cómo se desarrolla el universo, cuando comienza hay como un comenzar que no tiene base. Me explico. La explosión. Hubo la explosión y se creó el sistema. Pero, ¿cómo o qué creó esa explosión? ¿Cómo entonces la sopa de crear el ser vivo, todos los seres vivos que se fueron transformando, cómo comenzó eso? Entonces, cuando yo estoy pensando y tratando de ver esas teorías científicas, me voy a la que nos las presenta en la Biblia y dice Dios creó. Pero yo como científico digo, pero Señor, tú fuiste el que le diste al botón para que hubiera la explosión para crear el mundo, pensando como científico. Pero fíjate que toda esa teoría dentro del conocimiento y dentro de la vivencia de creer en Dios, yo lo antepongo ante todo a Dios. Si te pones a ver todas las teorías, tienen un comenzar y un comenzar, pero un comenzar dudoso. Y ahí es que Dios nos da la oportunidad, porque si nosotros, los científicos, no se ponen a pensar, pues vamos a ver, nos encontramos cosas y ayudas para cada uno de nosotros. Pero ¿de dónde viene esa ayuda? ¿De dónde viene ese pensamiento? Tuviste que las flores y una flor como el padre de la genética, que vio los guisantes y vio que había transformación de guisante y empezó a curiosear. Pero esa curiosidad que le da al ser humano por buscar el beneficio y la comodidad de nosotros mismos, ¿de dónde viene esa inspiración? Fíjate que
que aquí estabas leyendo, que habías leído de San Juan Pablo, dice: Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y definitivamente de conocerla a él, para que conociendo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad en sí mismo. O sea, Dios nos da a nosotros ese regalo de corazón para conocer la verdad, pero dentro de esa verdad tiene que José Jaramillo conocerse a sí mismo. Estoy filosofando y cada uno de nosotros tenemos, y los que nos escuchan, tenemos que conocernos a nosotros, tenemos que ver hasta dónde están nuestras limitaciones. Y me explico. En muchas ocasiones nosotros pedimos a Dios cosas y muchas veces esas cosas no son viables para nuestra vida. Pero al tiempo tú te pones a pensar, esto no me ocurrió, pero me ocurrió algo mejor. ¿Y de dónde viene eso? O sea, la fe es algo que yo la voy a alimentar en todo momento. Pero para alimentar mi fe tengo lo que estaba diciendo Manolo, crecer. ¿Cómo yo voy creciendo? Pues sumergiéndome en la lectura de la Biblia, sumergiéndome en los dogmas de nuestra Iglesia Católica. Y así eso es como si nos diera una fuente de conocimiento para nosotros poder entendernos a nosotros y entender a la Santa Iglesia Católica. Y el mejor instrumento es conociéndonos a nosotros y conociendo a la Iglesia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no tiene límite. Nosotros somos los que ponemos límite a Dios. Nosotros somos los que ponemos límite a la misericordia de Dios. Si nosotros comprendemos y entendemos que Dios no tiene límite, que el que tiene el establecido un tiempo de comienzo y un tiempo de final somos nosotros los seres humanos. Y esa es la fe que Dios nos pide, que nos amemos unos a nosotros. ¿Y cómo yo me voy a amar? Cuando yo me conozco a mí mismo. Invito a todos aquellos que traten de conocerse, y si tienen alguna duda, mire, en una esquinita póngase a orar, entréguese la conversación con Dios, pero una conversación íntima de Jaramillo con el Padre Bueno, para que el Padre Bueno me envíe su Espíritu Santo y me ilumine y me llegue a comprender lo que realmente yo necesito y cómo lo voy a pedir. Pues mire, creerle al Señor supone un insertarnos en el corazón mismo de Dios. ¿Y por qué? Porque mire, de allí, de ese corazón del Señor, es que podemos nosotros alimentarnos de ese amor de Dios. ¿Qué pasa? Que en ocasiones nuestras situaciones de vida nos llevan inclusive a separarnos del amor de Dios, pues porque pensamos que lo que estamos viviendo o experimentando es un castigo de Dios. Y no hay lugar en las Escrituras, en la Santa Biblia, que establezca que Dios castiga. Claro, algunos dirán, pero en el Viejo Testamento, pero es que para que aquel pueblo de Israel pudiera realmente reconocer a Dios como su Dios, pues tenían que ver cosas que a lo mejor para ellos era imposible de creer, ¿verdad? Si hablamos de que se abrió el mar y demás, o sea, todas las situaciones que hubo para que pudiera salir el pueblo de Israel de Egipto, pues a lo mejor nos sorprendería y pensaremos que es un Dios que castiga. Sin embargo, Jesús nos dice y nos muestra el rostro misericordioso de Dios. Y a ese es el que le estamos creyendo. Y claro, algunos le creemos desde pequeños en nuestros hogares, que nos enseñaron a creer a Dios. Pero no es hasta que cada uno de nosotros individualmente tenemos un encuentro con Dios que empezamos nosotros ese proceso, como decía el reverendo diácono Manuel, de crecimiento en la fe y en creerle a Dios. Hace unos años estuve visitando Bélgica y mientras estaba paseando por la plaza vi una estatua de un tal Joseph Vogel, que decía el hombre más grande de Bélgica.
Y me puse a buscar la historia, me puse a googlearlo para averiguar quién era este personaje. Y este personaje nace en 1840 y muere en 1889. Y fue un muchacho que siempre quiso ser sacerdote. Hizo sacerdote, entonces él siempre aspiraba a ser misionero y ir a de misión a otros países. Y le tocó ir a misión a Hawái. Entonces en Hawái lo mandaron para una islita y ahí tuvo que ayudar a la gente en Hawái, a hacerle las casas, los casaba, los preparaba, le daba primera comunión. Pero ocurrió una epidemia como la que tenemos ahora de lepra. Entonces fueron tantos los leprosos que lo mandaron para una islita. Y esa islita se llama Molokai. Y este sacerdote se cambió el nombre a Damián. Y es Damián de Molokai. Y este sacerdote se fue a cuidar esos leprosos. Se dedicó toda su vida, tuvo 17 años hasta que cogió lepra y murió de leproso. Pero él sabía a quién le creía y en qué creía. Él sabía que se iba a contagiar de lepra, pero él seguía sirviendo al Señor y sirviendo a los hermanos, aquellos leprosos. Y este sacerdote, cuando se hizo el estado 50 de Hawái, usted puede ir a Washington y ver la estatua de él allí en Washington. Y entonces yo digo, wow, lo que hace una persona cuando está claro en lo que cree. Y así podemos ponerte un montón de ejemplos, Jeremías, Job, que hasta que tuvo ese encuentro con el Señor fue que realmente que creyó en Jesús. Y el Señor nos invita a eso. No es creer, sino creerle a Él, en Él, creer en Él, que con Él todo lo podemos, con Él todas las puertas se pueden abrir. Pero hasta que no tengamos ese encuentro y estemos claros de en qué estamos y en quién creemos, pues mira, no se nos va a dar. Tenemos que caminar de esa mano del Señor, confiando, teniendo fe, que estamos con buen camino. San Francisco de Asís, previo a ese proceso de conversión, lo que quería hacer era soldado. Inclusive estuvo hasta preso por unas, en un momento de unas luchas, pues fue uno de los presos de guerra. Sin embargo, no es hasta que él sale de la prisión y se encuentra con Jesús. La historia nos dice, ¿verdad?, que un crucifijo le habló, o él sintió que le hablaba. No es hasta ese momento que él tiene ese proceso de conversión, ese impacto, ese encuentro con Dios, que cambia dramáticamente su historia. Y aquella frase que él escuchó de Dios, que decía, reconstruye mi iglesia, y que él, Benito, entendía que era una iglesia que había un poquito más allá, que estaba toda hecha a canto. Pero no, era retomar, era vivir el mismo el evangelio. Empezar a mostrarle a los demás que creerle a Él, creerle a Dios, tiene una ganancia. Tiene una ganancia. Entonces, cuando nosotros rompemos con esta idea que a veces se nos ha creado de que todos los que hemos creído en Dios no tenemos ningunos problemas, todos vivimos en armonía y nadie tiene situaciones de vida, pues cuando rompamos con esa realidad, que no es verdad, que todos tenemos que vivir un proceso de conversión diaria y que tenemos que aceptar lo que venga, bueno o malo. Claro, tendríamos que pensar que muchas de las cosas malas son nuestras propias malas decisiones, por un lado, o las malas decisiones de otras personas que nos afectan. Yo siempre he pensado que cuando nosotros le creemos al Señor y creemos en Él, nuestra vida va a cambiar, como dije ahorita. Pero todos somos diferentes, todos el Señor nos dio libre albedrío. Pero lo invitamos en esta tarde, en este programa, a tener esa confianza en el Señor, en dejar que Él sea Dios. A veces queremos nosotros adelantarnos,
Mira, a ti te toca hacer una parte, pero al Señor le toca una parte. Deja que el Señor haga su parte, creer que Él la puede hacer. Vivimos tan ajorados en la vida y no vemos todos los días el Señor está trabajando en nuestras vidas, haciendo esos pequeños milagros. Pero no es hasta que nosotros creamos en Él, no nos vamos a ver. Héctor Jaramillo. Partiendo de lo que dice Manolo, es el conocimiento de nosotros mismos y reconocer esos pequeños milagros. Porque nosotros siempre esperamos, pues mira, el que esté en la playa y baje un santo y nos habla, baje Jesucristo y nos hable. Pero mire, no, Dios habla por diferentes formas. Nosotros vamos a pensar en la forma sencilla que Dios nos habla. Y si nosotros estamos en oración, posiblemente nos puede llegar un pensamiento de que tenemos una situación y de momento decimos, espérate, esto lo podemos resolver de tal forma. Pues mire, eso puede ser, aunque usted crea que se le ocurrió a usted mismo, eso es que a través de la oración Dios le está dando a usted un pensamiento, le está dando a usted cómo resolver. Muchas veces nos preguntamos de cómo corresponder con ese amor infinito que Dios nos da, ese amor que no tiene límites, pero hay que recordar que nosotros tenemos límites y que para nosotros poder lograr pagarle a Dios, yo siempre digo que es una hipoteca de tanto y tantas cosas que me da Dios, que cuando yo le entrego un pago, Él me ha dado otra cosa y todavía yo quedo que en deuda, porque el amor de Él es infinito y yo no lo puedo medir. Yo no puedo medir la misericordia de Dios como medimos un pedazo de madera que le damos un comienzo o un fin. Esa es una de las cositas que nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios nos habla por signos. En el Viejo Testamento hay que recordar que ese tiempo era de una guerra tremenda. Y entonces, pues, que se buscaba un Dios que nos liberara y que nos ayudara en la tierra. Tan pronto en el Nuevo Testamento viene Dios, Jesús, Hijo del Padre, que viene a conquistarnos y a enseñarnos que el alma que nosotros tenemos para nosotros poder vivir en la vida, poder vivir con nuestro prójimo, es solamente una palabra que tiene ¿cuántas letras? Amor. Bien cortita. Y Dios nos pide a nosotros que nosotros nos amemos a nosotros mismos. Porque el segundo mandamiento dice que nos comportemos y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si cada uno de nosotros no conocemos, no entendemos cómo nosotros nos vamos a amar y no nos conocemos a nosotros mismos, pues mire, ese amor hacia el prójimo va a ser dificultoso. Pero lo que está diciendo Manolo y lo que yo quiero explicar es que debemos de querer confiar en Dios. La mínima bobería, mínima cosa, confiar en Dios. Caminando, mire, no tiene que estar horas muertas orando, sino que cuando mira al cielo, usted ve ese resplandor tan precioso, usted creerle a Dios que ese día Dios nos lo está regalando. Que cuando nosotros nos da tiempo para hacer las cosas del hogar, que algunas veces estamos abrumados de que no nos da tiempo, y nosotros vemos que ya a las 4 de la tarde hemos terminado, pues mire, Dios nos ha dado a nosotros la energía, nos ha dado el regalo, vamos a creer en eso, que Dios se manifiesta en nuestras vidas. No debemos ser egoístas de que la manifestación de lo que yo hago es por mí mismo, sino que tengo que creer en Dios. Yo creo en Dios, pero le tengo que creer. Hay una diferencia que siempre yo he hablado en algunos talleres. Es que alguna vez uno pregunta si uno cree que el diablo existe. Y mucha gente dice, no, no existe. Y otra dice, sí, yo creo que existe. Digo, sí, existe, yo creo que existe. Pero hay una diferencia entre yo creo que existe Dios y creo que existe Dios, pero el diablo. Pero yo le creo a Dios y no le creo al diablo.
Esa es una diferencia que nosotros tenemos que tener en nuestra vida bien palpable. Porque en estos momentos de vida nosotros estamos viviendo muy atareados. Nosotros no nos da tiempo ni de pensar en nosotros mismos. Nosotros no nos da tiempo de sacar un momento a reflexionar qué es lo que yo hice y qué es lo que yo podía haber hecho durante el día. Y esa es la oportunidad que Dios nos da a nosotros, que nos bendimos a nosotros para tener un intelecto. ¿Y cómo vamos a corresponder a Dios? Pues mire, amarse a uno mismo y amar a los demás. Y creerle a Dios. En el catecismo dice: el hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. Lo mismo sucede en su relación con Dios. De hecho, Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que ver en ellas las huellas de su creador: la luz, la noche, el viento, el fuego, el agua, la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios. Simboliza a la vez su grandeza y su proximidad. O sea, vamos por la noche y vemos esa noche preciosa con estrellas, pero también podemos ver esa noche que está lluviosa. Y fíjate que cuando nosotros en el campo, cuando vivíamos en casa de zinc, gozábamos con ese sonar del agua en el zinc, que ya lo hemos perdido porque tenemos casa de concreto. Pero fíjate cómo se manifiesta Dios en toda la naturaleza. Esto ves la presencia de Dios en el Creador, las huellas que el Creador nos deja en nuestras vidas. La huella del Creador cuando nosotros tenemos un hijo, tenemos dos, vemos que estudió, vemos que hace diferentes cosas, pero también tenemos que ver ese hijo que nosotros amamos y no ha hecho lo que tú quieres, porque cada muchacho hace lo que su mente dice. Y le aclaro esto porque nosotros, sin darnos cuenta, hacemos lo mismo que nuestros hijos, que hacen lo que les dé la gana. Y eso lo hacemos con el Padre. Muchas veces no vemos la presencia del Padre bueno en nuestra vida y nos creemos superhéroes, y que yo soy ingeniero, yo tuve esta ingeniería porque yo soy brillante, o yo soy buen pintor y pinto extraordinario, o yo tengo elocuencia y soy político y yo no se lo debo a nadie. Pues ahí entonces entramos en la oscuridad de no ver la presencia de Dios en nuestra vida. Yo los invito a todos que nos escuchan que, al igual que yo, pues todos los días practiquemos ver a Dios en cada momento de nuestras vidas. En las enfermedades, que nos ayuda a nosotros a crecer, a tener paz y amor, y a poner esas enfermedades para aquellos que necesitan. Es una oración preciosa. Dios está en todo lugar. Y nosotros lo que tenemos que aprender a ver, que Dios quiere manifestarse en ti, lo único que tú tienes que abrir el corazón y dejar que Él nos unja y sentir esa preciosa belleza de la presencia de Dios. Y hace lo mismo que hizo María. ¿Qué hizo María? María le dijeron que iba a quedar preñada. ¿Y qué hizo? Hágase en mí según tu palabra. Confió en Dios. ¿Y qué más confianza nosotros tenemos como ejemplo que María, Madre de Dios Hijo? Ya el tiempo nos ha traicionado, así que le pedimos al reverendo diácono Manuel que nos dé la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, acompañe para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes.